El hecho de que se pueda hacer un esfuerzo por la gente pobre une al ser humano. Lo une, indudablemente, porque si él sabe que yo trabajé y que eso se hizo para que él mejorara de esa enfermedad que tiene, él me va a creer a mí. Entonces, esa es una de las cosas que uno espera. No el hecho de un reconocimiento, no, sino que sepan que se hizo un esfuerzo en ese sentido. Cuando nació el sabio Convit, estaba gobernando el benemérito general Juan Vicente Gómez, que había comenzado a gobernar en 1908 y gobernó hasta 1935. De modo que el sabio Convit empezó a vivir en esa época. Nace en la parroquia La Pastora de la ciudad de Caracas en el año de 1913. Para mí la Pastora es indudablemente el lugar más adecuado para pasar la niñez. En aquella oportunidad mucho más. Un lugar tranquilo, cercano al parque. Ellos tuvieron una infancia difícil, porque no eran tiempos buenos y yo me recuerdo que él me dijo a mí que él iba en la mañana o en la tarde para el colegio y usaba el mismo par de zapatos del hermano. La mayoría del campesinado no conoce la carne en su dieta habitual, ni siquiera el huevo en su dieta habitual. Los servicios sanitarios no existen para ellos. La atención médica es esporádica, intermitente, casi inexistente. Mi abuelo era comerciante, mi abuelo nació en Barcelona, España. Mi abuela nació en Tenerife, en las Islas Canarias. En la época de Gómez no se podía vivir. No es que no se podía vivir, naturalmente, por la falta de libertad, por las cárceles, las torturas. No se podía vivir simplemente porque la gente se moría antes de tiempo. La mortalidad infantil era de tal calidad que la población de Venezuela casi no crecía. Venezuela era un país enfermo. Y me acuerdo mucho de las enfermedades, pues, de mi infancia, de mi adolescencia y de mi primera juventud. La tuberculosis. La situación del cólera, que todavía no estaba controlada, o la situación de otras epidemias, indudablemente que para una persona sensible tienen que haber significado un germen de vocación. Pasaron un poco de trabajo por las circunstancias de la vida y los hermanos se ayudaron unos a otros para seguir adelante. Y bueno, ¿de dónde le salió a mi tío eso? Tiene que haber sido Dios, porque médicos en la familia no había.
la primera década, segunda década del siglo XX, comienzan a otorgarse concesiones petroleras. El negocio del petróleo está comenzando en el mundo. El negocio del automóvil, de la industria automotriz, también está comenzando en el mundo. El doctor Jacinto Convit estudia su primaria en el Colegio San Pablo, que quedaba cerca de su residencia. Luego, en bachillerato, va al Liceo Andrés Bello. En el Liceo Andrés Bello se topa con personas de la talla de don Rómulo Gallegos, el conocido escritor venezolano, que fue también presidente de la República. Era un ambiente donde había mucho de familia, donde se estimulaba la imaginación de los muchachos, donde los profesores estaban muy cerca de uno, donde se era rígido y se tomaba en cuenta el esfuerzo. Creo que colegios de ese tipo debían llenar todas nuestras parroquias. Él siempre hacía referencia con especial cariño a quienes lo formaron en la Escuela de Medicina, quien lo introdujo al mundo de la dermatología y hizo sus primeros ensayos, que fue el doctor Martín Vegas. Él, desde que termina sus estudios médicos, tiene un interés muy grande en los pacientes más desprotegidos, entre ellos, por supuesto, los pobres pacientes que sufrían la enfermedad de Hansen o la lepra. Todo eso lo tiene que vivir, lo tiene que sentir o lo tiene que sufrir un joven que vive o que da sus primeros pasos en aquel momento y que tiene que entrar a la universidad porque le dio la gana de estudiar medicina, porque resolvió meterse a médico. Pero por supuesto, sin salirse, repito, de esa jaula dorada en algunos casos, pero generalmente oscura y terrible, en la que vive toda la sociedad venezolana. Ningún venezolano, aún el más excepcional, se puede salir de aquello. La apertura comienza después de la muerte de Gómez, en el periodo llamado posgomecismo, cuando se dan cuenta de que la situación no puede seguir así. En ese entonces hay un gran desarrollo de las infraestructuras hospitalarias, de la visión de salud del país. De hecho, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para ese entonces. Precisamente una de las cosas importantes que ha hecho el sabio Convit es ocuparse de ciertas enfermedades que azotaban al país, especialmente durante el siglo XIX y todavía durante la época de Juan Vicente Gómez e incluso todavía en la época de Eleazar López Contreras y de Medina Angarita, ¿no? Porque la sanidad comenzó a cambiar de manera bastante regularizada ya, con gentes, por ejemplo, como el doctor Tejera. Mi padre era el hombre más médico que yo he conocido. Y sí, yo recuerdo que me dijo, este joven Convit va a ir muy lejos, porque realmente está haciendo un descubrimiento. Y mi padre, que era un investigador, respetaba profundamente a la investigación, al laboratorio. Para el año 36, este era un país perfectamente inhabitable. Tanto el paludismo, que estaba diezmando la nación, como la anquilostomiasis, la tuberculosis, la disentería, la peste bubónica, una serie, y sobre todo en una ciudad como esta de Caracas, la fiebre tifoidea. No había casa en esta ciudad en que no se hubiera presentado por lo menos un caso de fiebre tifoidea. Y ahí él va labrándose ese camino que mantendrá a lo largo de su vida, de no solamente la dedicación al paciente dermatológico desposeído, que el prototipo son los pobres pacientes que tienen Hansen o lepra, sino a todo el resto de la gama de pacientes dermatológicos. Claro, en materia de lepra, en la época del Ministerio de Sanidad, al comienzo del Ministerio de Sanidad, eso estaba dominado, por supuesto, con esa gran figura que era el doctor Vegas. Pero después la palabra curación de la lepra, durante toda mi vida prácticamente, ha sido asociada con los descubrimientos, con los trabajos y con la devoción
que siempre ha tenido Convit por su profesión de médico. Entonces el doctor Convit, estando en sus últimos años de formación profesional en la carrera de médico, encuentra un panorama con un despliegue de muchas posibilidades y salta a la vista que, teniendo este marco de posibilidades, el doctor Convit decide irse al leprocomio de Cabo Blanco a trabajar en ese contexto, pues ya siendo residente. Él decidió que él tenía que devolverle al país con una constancia social eso que él había adquirido en la escuela de medicina. Y yo creo que eso iba alimentado mucho con su parte de sensibilidad social, y Cabo Blanco, así como el resto de los leprocomios en Venezuela, como el de la isla de Providencia, eran comunidades que habían estado sometidas a un aislamiento compulsivo que desde el punto de vista humano simplemente era inaceptable. Tuve la oportunidad de conocerlo hace exactamente 54 años, cuando era mi profesor en la escuela de medicina, y debíamos asistir a la más desagradable de todas las pasantías, pero que teníamos que cumplir con ese requisito para poder obtener el título. Y digo desagradable porque teníamos que levantarnos en la madrugada, bajar por la carretera vieja de La Guaira hasta el leprocomio de Cabo Blanco. Ese leprocomio que antiguamente era llamado Lazareto. Era un hospital en donde se trataban los enfermos de lepra. Y la lepra era conceptuada como una enfermedad maldita. Yo llegué a Cabo Blanco cuando me estaba graduando. Carlos Yepes me pidió que yo fuera a ayudarlo, él era el director. Era algo terrible. Eso, yo siento que en ese momento es que el doctor Convit cambia su vocación, cambia su vida, y es donde él se dedica a estar enteramente al servicio de la salud pública. Eso fue algo terrible. Él nos cuenta, porque la verdad que no vivimos eso con él, que cuando él llega al leprocomio, incluso habían personas enfermas de leishmaniasis que tenían un diagnóstico de lepra. Cuando sabes, es una enfermedad absoluta y totalmente diferente. Y ese fue su empeño, ese fue su aporte para la lepra, sacar a ese enfermo del aislamiento. La atención era malísima. No se disponía de un tratamiento adecuado, no se disponía de absolutamente una buena, de un buen trato a los pacientes. Es decir, todo era casi una leprosería de medioevo. Era un sitio en donde se perdía la dignidad de la persona. Era una enfermedad proscrita, era una enfermedad incurable para la época. Y era una enfermedad en que los familiares querían deshacerse de los pacientes. Y entonces los denunciaban a la policía, y la policía los llevaba casi en un régimen carcelario. Entraban al leprocomio a cumplir una cadena perpetua. El prejuicio era el elemento que campeaba. No había otra cosa, porque inclusive la gente no sabía que era producida por una bacteria. Ellos creían que era un mal que traía el ser humano, o un castigo de Dios, eso era la situación de una ignorancia absoluta. A ver esos pacientes aislados del mundo que la gente repudiaba, y él a tratar de ver cómo incluíamos esos pacientes, cómo se trataban y cómo se le buscaban soluciones a estos pacientes, no solamente médicos, sino también sociales. Los problemas más graves eran ocasionados por los brujos. Es decir, las familias que tenían un miembro de la familia una enfermedad, la lepra, pues, avanzada, entonces pensaban que el brujo le iba a resolver el problema. Y entonces al llevarlo al brujo,
Bueno, la enfermedad se empeoraba terriblemente. Ahora parece mentira, hoy todavía existe esa ignorancia. Devolverle sus derechos humanos. Ese es el primer paso para un tratamiento, para un alivio de la enfermedad del leproso. Y en aquel momento pues la gente no lo veía porque sencillamente eso era lo que la sociedad pues había establecido. Y él rompió con ese prejuicio, con el prejuicio de que los leprosos no tienen que estar presos, no tienen que estar aislados. Y segundo, que tiene una solución la enfermedad. Indudablemente que había que luchar contra eso. El prejuicio había que desterrarlo, había que acabarlo. Y uno de los representantes del prejuicio máximo era la leprosería. Porque la leprosería es la historia previa hecha para humanos que se le quitaba la libertad porque estaban enfermos. Era la expresión máxima, hasta cierto punto, de la maldad. Porque una ley que se hace para enjuiciar a un hombre que no ha hecho nunca nada en la vida y que lo que ha hecho es sufrir, es una ley malvada. Entonces, esa ley había que destruirla. Es decir, era un delito estar enfermo de lepra. Era realmente un proceso en el cual llegaban los pacientes y no tenían la oportunidad de salir y ni siquiera recibían las visitas conyugales para no contaminar. Esa era la época en que todo lo que se discutía en el Congreso era si el enfermo de lepra se casaba o no se casaba. Y si se casaba, si había que esterilizarlo o no. Es decir, era un ambiente sórdido. Podía ser muy jurídico, pero extremadamente sórdido, porque no iba hacia el humano. Y el humano que estaba allí es un humano que le había dolido la vida durante muchos años. El doctor Combí, dentro de su apostolado médico, vio en esta gente la necesidad de darles una solución, y que si no se les podía dar una solución inmediata para una enfermedad que en el momento en que él decidió adquirir ese compromiso no tenía cura, por lo menos darle la asistencia emocional de que ellos podían contar con alguien. En Cabo Blanco hicimos un esfuerzo enorme con un grupo de estudiantes que yo los fui a buscar en la Universidad Central. Nosotros teníamos que asistir, como le digo, obligatoriamente, y lo hacíamos primero porque necesitábamos acumular los puntos. Segundo, porque había un buen almuerzo. Y tercero, teníamos clase hasta la 1 y posteriormente teníamos la posibilidad de un baño en la playa. Y fue allí, en aquel lugar, en la playa, donde nosotros comprendimos la realidad. Pudimos ver que en la lepra el problema no era solamente médico y científico. Era un problema humano. Era un problema en donde se luchaba por la dignidad de la persona. Era un problema en donde era necesario hacer justicia. Y era un régimen carcelario en donde los pacientes estaban prácticamente encadenados. Era diferente, era un pueblo. O sea, había toda una estructura. De hecho, es sabido que circulaba una moneda particular para esa población. Cuando quitó todas esas monedas que estaban en el leprocomio, nada de eso tú te pones a ver las cosas, un paciente de lepra era algo como que no te acerques. El doctor Combí, todos esos mitos yo creo que los eliminó. Y allí nosotros comprendimos, porque había un grupo encabezado por el doctor Martín Vega, por Félix Pifano, por el doctor Beaupertuis, por la doctora Blumenfeld, por supuesto encabezados por Jacinto Combí, que se dedicaban vocacionalmente a buscar un tratamiento para la lepra. Cuando no teníamos tratamiento, lo que se usaba, por ejemplo, era un producto importado de Filipinas, llamaban el aceite de chalmura. El aceite de chalmura eran unas inyecciones que yo jamás creí era aquello. Yo sabía que le ponían la inyección a la gente, pero que eso no servía para nada. Uno de los puntos importantes que él se encontró
era que el tratamiento en la lepra en esa época era un tratamiento de por vida y que prácticamente no garantizaba la curación del paciente. Algo que fue muy importante para mi papá como siempre ve al paciente como un humano que tiene una vida completa, no es una enfermedad, es un humano que tiene ciertos síntomas y tiene una enfermedad. Él trató y logró, fue uno de los primeros centros en el mundo, donde tratando a los pacientes de lepra, los pacientes ya no necesitaban estar en el leprosario. Ellos liberaron a los leprosos en Cabo Blanco en los años 50. El último leprosario en Estados Unidos cerró en el año 79. Eso te da una proporción de qué es lo que de verdad, la idea que él tuvo tan temprano de qué es lo que se tenía que hacer. El desarrollo de las drogas que utilizaron, las elaboraban en Cabo Blanco, de manera que el gasto fuera mínimo, de manera que podían los pacientes entonces recibir las medicinas que necesitaban, porque el gasto era muy bajo. Se hizo un trabajo intenso y se detectó un medicamento que tenía un efecto importante sobre la enfermedad. Y eso posiblemente es la contribución máxima que ha hecho un grupo de personas, entre los cuales estaba yo, por esta enfermedad. Es decir, se encontró un medicamento que curaba la enfermedad. Entonces, eso fue lo que definió la situación. La situación la arregló ese hecho, puro y simple. ¿Por qué? Porque entonces le dijimos al gobierno, estas leproserías no se necesitan. Porque ustedes están encerrando enfermos para aislarlos, temerosos de que infecten a otros. Pero eso no se necesita. ¿Por qué? Pues encontramos un medicamento que cura la enfermedad. Y entonces el gobierno destruyó las dos leproserías. Hoy la lepra tiene cura, hoy la lepra tiene un tratamiento, pero no podemos perder de vista que en la época en que el doctor Combí decidió meterse en Cabo Blanco, como el padre de Damián decidió meterse en la isla de Molokai en Hawái, era un riesgo. Era una enfermedad sin cura. Y yo creo que eso habla mucho de la sensibilidad y la valentía que hay que tener. Lo que pasó fue que el ministro para ese momento, que era Gutiérrez Alfaro, él me dijo a mí, me acuerdo que fue un día en la tarde, que el general Pérez Jiménez quería hablar conmigo. Parece mentira, él era un dictador, pero en este caso le pareció útil que hablar con la persona que había trabajado en lepra tantos años, pues. Y entonces yo fui allá, él me expuso sus ideas, y entonces aquellas ideas calzaban con lo que nosotros estábamos haciendo, porque si no hubieran construido otras leproserías era el desastre, pues. Entonces se destinó, se hizo a la leprosería de Cabo Blanco como colonia vacacional. Y nosotros seguimos con nuestro trabajo en todo el país. Él posteriormente hace estudios más profundos en Stanford, en California. Mi papá recibe una invitación de la Universidad de California a ser profesor de la universidad. Naturalmente, él venía con una cantidad de estudios porque él hizo su posgrado en los Estados Unidos, después graduarse en la Universidad Central aquí con honores. Él se entrenó en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, hizo pasantías ahí, tenía mucho contacto con un gran colaborador de él, que hoy es decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que es el doctor Barry Bloom. Él, en ese tiempo, él conoció a una cantidad, un sinnúmero de personalidades científicas americanas. Y fue precisamente el doctor Combí quien dirigió un equipo multidisciplinario de la Organización Mundial de la Salud, en donde se publicaron las primeras pautas para tratamiento de la lepra, en lo que era el tratamiento combinado con varias drogas. Famosa publicación llamada Therapy of Leprosy, que salió en el boletín de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, indudablemente, el papel y la figura internacional del doctor Combí es histórica y ha sido una gran proyección para el país afuera. El doctor Jacinto Combit tuvo la oportunidad de ir a la India
en donde existían 9 millones de leprosos. Era una zona endémica. Y posteriormente al Brasil. Y allí comprendió que no solamente el aceite de chalmugra, que era el que se utilizaba para el tratamiento de la lepra, era el único producto. Y lo utilizó entonces como polifarmacia con el BCG, que era la vacuna que se utilizaba para la tuberculosis, y con otras drogas que produjeron una vacuna. La vacuna contra la lepra tiene un problema que desde el punto de vista, las personas, usted puede estar en contacto con personas con lepra y el bacilo pues puede entrar a su organismo, pero hay personas que tenemos suficiente resistencia para que el bacilo no nos provoque ningún daño, sino simplemente lo eliminamos. Algunas personas tienen esa característica. Bueno, por supuesto que esas son enfermedades que tienen mucho que ver con el subdesarrollo y las malas condiciones de vida de muchos de nuestros compatriotas venezolanos, pues que hace que sus condiciones sociales, nutricionales, de condiciones de vida, de su medio ambiente, sea mucho más fácil adquirir enfermedades de estas tropicales bajo un sustrato genético que cada quien tenga. Yo una vez estuve en Isla de Apurito haciendo un trabajo con el equipo epidemiólogo en lepra y ver las condiciones dantescas de una vivienda de la piso de tierra, los animales conviviendo con la casa, con las personas. La gente no sabía leer, no sabía escribir, sufrían los niños de unos estados de desnutrición. No poseían agua potable. Bueno, a veces un recuerdo muy triste, porque uno ve a los niños en el interior, con los ojos muy tristes. Un contexto de pobreza, un contexto de miseria, y a veces cuando no había la pobreza y la miseria, un contexto de desidia. Los gobiernos deben gastar mucho más en la nutrición de los pueblos, en su educación, en la modificación del ambiente, que en construir enormes hospitales cuyos costos excesivos los hace cada día más insuperables. El gobierno está incapacitado para financiarlo. Yo me recuerdo que conocía a varios padres de algunos amigos míos que tenían lepra y que vivían en las mejores urbanizaciones de Caracas. Y ellos iban en la noche a mi casa y mi papá les daba el tratamiento porque a los tipos les daba pena que los vieran en el instituto o en el Hospital Vargas. En la década del 60 se pensó que si se cambiaba la resistencia del paciente, con una vacuna, se lograría pues que el paciente mejorara en su condición de lepra. Ya para la década del 60 no existía el tratamiento multidroga. Se mejoraría la característica del paciente, la revolución del paciente, y el paciente podía curarse simplemente cambiando su resistencia mediante una vacuna. ¿Y cómo se produjo esta vacuna? Que esto es muy importante. Los grandes adelantos de la ciencia muchas veces son ocasionales. Se produce porque en el estado Bolívar se iba a construir la represa del Guri. Y para construir la represa del Guri era necesario inundar los campos. Pero para inundar los campos se había hecho una recolección zoofílica de todos los animales que allí habitaban. Y apareció ocasionalmente un armadillo pequeño, lo que nosotros llamamos cachicamo, ¿no? Que era muy sensible y muy receptor del bacilo de Hansen, que es el bacilo productor de la lepra. El cachicamo es un animal que, como el humano, puede crecer la bacteria. Entonces ellos utilizan, y el cachicamo está infectado, normalmente en el campo el cachicamo está infectado con lepra. En Estados Unidos también. La mayoría de la lepra que hay en el sur de Estados Unidos es cargada por cachicamos. Entonces ellos, inoculando el cachicamo, podían cultivar suficiente del bacilo de manera de poder entonces desarrollar el tratamiento inmunológico que querían desarrollar para la vacuna.
Y entonces Jacinto Convit tomó este armadillo, lo infectó con el bacilo de Hansen, lo sometió al tratamiento polifarmacia y fue capaz de producir entonces unos anticuerpos que producían inmunidad, es decir, eran sustancias que actuaban como antígenos que se habían preparado en el armadillo infectado con el bacilo de Hansen y que producían entonces anticuerpos que conducían a la inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted prepara una vacuna en un ser vivo, como en un cachicamo, cuando usted lo prepara, sucede que algunos cachicamos prenden bastante y producen bastantes gérmenes, producen bastantes bacterias, pero otros cachicamos no. Esta vacuna fue capaz de producir la curación de más de 29 millones de leprosos que existían en el mundo para esa época. Pero el doctor Convit dijo, bueno, sí, estudios que se hicieron aquí en el instituto han demostrado que la vacuna, el BCG, que originalmente se empezó contra tuberculosis, es muy bueno para la lepra, mejor que para tuberculosis. Y se puede decir que Jacinto Convit tiene el mérito, con todo su equipo de trabajo, de haber acabado con una de las enfermedades malditas. Es decir, lo que poco que hemos hecho en la vida, lo hemos como canalizado como instrumento social. El instrumento social, para mí el instrumento social es fundamental en investigación. El investigador que no hace un esfuerzo para producir un instrumento social, pues, no sé. Jamás ha cobrado. Él vive de su sueldo pues, en el Instituto de Biomedicina y nunca ha cobrado a ninguna persona. La gente que trabaja en salud pública tiene que pensar primero, no en el dinero que puede producir un esfuerzo intelectual de esa naturaleza, sino a quién va a beneficiar. Bueno, él hizo un intento de abrir una clínica particular que la administraba una sobrina de él. Bueno, resulta que a los 2 meses tuvieron que cerrarla. Entonces nosotros hablamos con la prima hermana de nosotros y nos dijo muy sencillamente, no, que él no le cobra nunca a nadie. La clínica no tiene razón de ser porque es que él no cobra. Entonces, esa era su manera de ser y nadie lo iba a cambiar. No lo sabe utilizar, no lo sabe ganar, es un hombre de negocios malísimo porque nunca le he puesto ningún énfasis al dinero. Para él el placer es servir al humano. Usted está haciendo un favor, que es que este documental va a servir para enseñar a muchas personas. Entonces usted está poniendo sus lecciones enseñando a esa persona. Bueno, yo me llamo Osvaldo González. Yo estoy aquí en el instituto porque yo sufrí el mal de Hansen. Me dio a los 16 años. Realmente mi familia me abandonó, no tengo familia. Soy una persona sola. Y gracias, bueno, me trajeron a este hospital y gracias al doctor Convit, que realmente consiguió el tratamiento. Y en verdad tengo más de 6 años que no tomo ninguna clase de tratamiento y me siento completamente bastante bien. Que yo me acuerdo con zancudo, que me picó. Porque en el sitio donde yo estaba comía uno muchos animales, por lo menos como el cachicamo. Yo a mí me dio la LL, que es la más fuerte para ellos aquí. Que me salían nódulos y se me reventaba la piel. Y de allá en adelante me dieron el tratamiento conocido como la blister, que ellos la tienen aquí, que es gratuita y dura 2 años con el tratamiento. El tratamiento básicamente consiste en el uso de antimicrobianos, tales como son la dapsona, la clofazimina y la rifampicina.
que se dan en distintos esquemas de 1 a 2 años, obteniéndose la cura total de la enfermedad, quedando para después el manejo de las discapacidades, tales como son la formación de úlceras, mal perforante, alteraciones neurológicas, de los cuales también nosotros nos encargamos en la consulta. Empezando fue duro, ¿viste? Porque en verdad lo que esta enfermedad no se la deseo a nadie, porque en verdad es terrible. Te duerme la piel, te corta y no sientes. Te da frío y no, como si estuviera normal. Tienes calor, como si no tuvieras nada. Te da fiebre, te hacen los exámenes y te sale normal y tienes fiebre. Tuve un proceso de 6, 7 años en mi tratamiento, pero en gracias a Dios, bueno, ya mi enfermedad terminó de ahí y ahí, ahora sigo adelante. Fino. Todo el tiempo el tratamiento aquí nunca falló. Y gracias al doctor Conví por haber conseguido la vacuna contra el mal de Hansen. El mensaje que le envío al país, que en verdad, como nosotros, mar de Hansen, que no le tengan escrúpulos a uno al mar de Hansen, que esto tiene su cura. Porque tú le dices lepra, no, me va a pegar porque eso viene de los años de Cristo. No, leproso, pues ya, ¿entiendes? Le tienen miedo, es por eso. Ya le cambiaron el nombre por eso, para no asustar a la gente. Pero eso se cura. Porque si no se curara, aquí tú y yo, cuerpo presente, más nada. No, eso es un error, que eso no se cura de tal, no. Eso lo pensaba yo antes. Después que busqué la solución aquí con el doctor Conví, mire cómo estoy. Mi sueño siempre es de seguir adelante, en verdad que de realizar en la parte donde yo estoy, hospitalizado, salir de ahí, formar mi familia como la quiero formar y seguir adelante con mi familia. Bueno, ahorita yo te digo, yo he estado buscando trabajo y eso que estoy en una institución ahí, ya tengo los papeles metidos por una parte a veces. Me sale mi trabajo igual como toda persona normal. Bueno, mi sueño es vivir tranquilo y estar sano, estar con mi mamá que está allá adentro. Algún día encontrarme una novia que me quiera mucho, una mujer que me dio un hijo, porque, bueno, y que Dios me lo bendiga, que me lo cuide, que no vaya a salir como salí yo, que no vaya a tener la enfermedad. El doctor Conví es de esas personas inolvidables en la vida de uno que supieron transmitirle a uno ese amor por el paciente, ese amor por la institución, ese amor por la docencia. Nos decían que el doctor Conví veía al paciente de una forma muy fría y yo la primera vez que lo vi viendo un paciente casi me pongo a llorar. Lo agarra, lo abraza, le dice cosas, ¿sabe? Amoroso. Es un trato médico-paciente que yo antes no había visto nunca. A mí me llamaba mucho la atención que el doctor Conví no escribía historias, ¿sabes? La historia clínica. Yo decía, ¿cómo se sabe la historia de todo el mundo, la historia clínica? Y conocí enfermos de leishmaniasis desde muchachitos, ¿sabes? Que los vi crecer, incluso ya después llegaban ya hombres con hijos, solamente para tener contacto con el doctor Conví, ¿sabes? Te presentó a mi hijo no porque estuvieran enfermos. Era un investigador activo, o sea, un investigador que realmente, mira, nosotros pasamos 4 o 5 días trabajando en el campo y yo creo que uno se cansaba más que el doctor Conví. Así de sencillo. Un jefe bien demandante. Llevarle el trote al doctor Conví, tanto en la clínica como en el laboratorio, es una misión bien difícil. Mi papá es un individuo que siempre es muy contenido dentro de sí. Él no es un individuo de gran socialidad. Él no le gusta una fiesta bulliciosa. Él le encanta sentarse con alguien, hablar de algo que a él le interesa o que a la otra persona le interese. Ya, háblenos un poco de la personalidad de bueno, lo que usted ve. Lo que usted ve. Eso es. Ese Jacinto Conví, un hombre trabajador, tranquilo. Siempre se aleja un poco de estas cosas de entrevistas o de su fama o su gloria no se debe a que él aparezca mucho en reportajes o en congresos internacionales, más bien su fama y su gloria está en el amor a sus pacientes y el amor que sus pacientes le han tenido. Que un hombre tímido, porque un hombre tímido logró hacer muchas cosas, o sea, pegó muchos gritos, pero con bajos decibelios. Es más, él estuvo, inclusive en algunos momentos le invitaron a formar parte del gabinete ejecutivo a algunos presidentes,
O sea, y él, bueno, de manera muy elegante, no, mi lugar es acá. Por supuesto, yo creo que la persona más orgullosa de su trabajo soy yo. Porque lo admiro en su trabajo, porque es un hombre tenaz. Uno de los grandes logros del doctor Combí, además de toda su dedicación a estos pacientes con lepra, es la creación en el año 1972, de este instituto que se llamó inicialmente Instituto Nacional de Dermatología, con posterior cambio de nombre a Instituto de Biomedicina. Y de allí surgió entonces la idea de un proyecto que tenía el doctor Combí de hacer un anexo del Hospital Vargas de Caracas como un sitio en donde pudiera no solamente tratarse los pacientes, sino también albergarse médicos de todos los países que viniesen aquí a hacer posgrado en medicina tropical y en dermatología. En aquella época tuvo la suerte de levantar los fondos y de hacer el diseño y la construcción de ese instituto. Él nunca vio ese instituto como el Instituto de Jacinto Combí, jamás. Él siempre vio el instituto como el instituto del vecindario allá, donde venía la gente a tratarse. Cuando se creó el instituto hubo dudas si se hacía en San Bernardino o se hacía aquí. El doctor Combí era de los que creía que tenía que hacerse en el hospital. Y lo logra gracias a sus relaciones que tenía, por ejemplo, con la señora Cecilia Pimentel, que era muy amiga de Rafael Caldera, y entonces él logra que le comprendan el proyecto de vida que él tenía ahí. Mucha gente le cuestionó eso, él mismo me contaba eso, mucha gente me cuestionó eso porque no era el lugar indicado desde el punto de vista, bueno, para aquel entonces ahora mucho más lo cuestionarían por las razones de inseguridad, pero él decía, no, es que este es el sitio ideal porque el Instituto de Biomedicina tiene que formar parte del Hospital Vargas. Cuando fueron a hacer el instituto, él me comentó que habían unos terrenos hacia la Trinidad y que estaban estos terrenos aquí en el área del Hospital Vargas, cuando se iba a levantar el edificio. Aquellos eran mucho más grandes, habían unos campos mucho más bonitos, pero él dijo que no, que él lo quería aquí en el Hospital Vargas, porque para la gente humilde le era mucho más fácil trasladarse hasta el Hospital Vargas y no tener que agarrar esa autopista para ir hasta allá, hasta la Trinidad. Y bueno, ahí está el instituto en el Hospital Vargas. Y se crea entonces una institución donde son los problemas de salud pública los que se discuten, los que se plantean, y los problemas que afectan a nuestras comunidades. Y donde indudablemente aquello de que el investigador tiene que estar sensible al susurro de la comunidad cuando esa comunidad pide porque tiene un problema grave. Allí yo creo que se ha plasmado ese fenómeno. Y lo fundamental es que nunca ha faltado Jacinto Combí y ese instituto no ha tenido otro director. Él va desarrollando proyectos y estudios de identificación no solamente en lepra, sino en otras enfermedades tropicales como leishmaniasis. Por eso en la puerta del instituto hay una placa que dice que es el Centro Nacional de Referencia Latinoamericana para Enfermedades Tropicales. Pero también es verdad que el doctor Combí ha sido un gran estratega, pues ha sido un gran integrador de fuerzas, no solamente las suyas, no solamente en el sentido de lo que pueda estratégicamente ir logrando como respaldos, sino en el trabajo colectivo, porque todos sus trabajos son trabajos de incitar la participación de otros. Esto que estar acá es más que una infraestructura física. Yo creo que acá hay una visión de vida, hay una visión de país. No hay investigación sin independencia y autonomía. Jamás un investigador
puede trabajar en la plenitud de su talento si él no sabe que es autónomo y es libre. Este instituto cuenta con 22 laboratorios de investigación, un bioterio y 3 posgrados, entre ellos el posgrado de dermatología, del cual yo soy el director. Tenemos posgrado también de dermatopatología y posgrado de bacteriología. Ahora, respecto al funcionamiento en el instituto, como consulta de cirugía dermatológica que llevamos, cumplimos una labor asistencial importante con el pueblo venezolano y una labor académica a nivel de posgrado de la Facultad de Medicina con los residentes de posgrado de dermatología. Nuestros residentes junto con los adjuntos evalúan y le resuelven el problema dermatológico alrededor de 4.000 personas mensuales, lo cual nos convierte en un centro único que combine la investigación y la asistencia. Claro está que han pasado ya algunas décadas y a veces tú dices, bueno, la población ha crecido, hay más enfermedades, hay más personas que atender, entonces hay que fortalecer un poco más esos servicios que existen ahí. Entonces la mística que nosotros tenemos por el hospital no es por el sueldo, ha sido básicamente por eso que él nos ha enseñado. Y los que trabajamos allí, los que estamos allí, es porque queremos al hospital o porque queremos al instituto. Y porque tenemos una vocación de servicio, quizás no como la de él, pero sí casi como la de él, porque él nos los ha enseñado. Básicamente la filosofía del Dr. Combí y de todo lo que nos hemos formado en esta institución es que hay que hacer ciencia con conciencia social. Y formamos una institución donde todos laboramos juntos, investigadores, profesores universitarios, docentes y especialistas en dermatología para el manejo de enfermedades importantes para Venezuela. No, la importancia es muy grande, porque aquí hay muchas enfermedades de piel que nadie conoce, y aquí las conocen y hacen todas las gestiones para curar a la persona. Eso es muy importante en la institución. La parte más humana era su relación con doña Rafaela, su esposa. No, esa mujer increíble. Es que él no hubiese podido hacer nada, te lo digo, la mitad, si no tiene a Rufo al lado, que es su esposa. Su esposa muchas veces lo acompañó pues, a trabajos de campo y conocía a las personas que se vinculaban con él pues, en el trabajo. Empecé a acompañarlo después que nuestros hijos se fueron a estudiar fuera. Entonces quedamos solos, entonces yo me iba con él a su trabajo de campo y ponía mi granito de arena, como le dije. En aquella época que viajábamos mucho con la señora Rafaela, a pesar de que él con uno se veía así como una persona muy seca, muy rígida, tú veías que él era una persona muy cariñosa con la señora Rafaela. Bueno, pero ¿qué más que me quedaba? O me montaba o me encaramaba. Claro, como pareja. Pues por supuesto. Te dejé contestar. ¿Qué? Cosas concretas. Ah, bueno, no importa, yo voy a contestar lo que yo quiera. Yo recuerdo siempre con mucho cariño a doña Rafaela, la esposa lamentablemente fallecida recientemente, doña Rafaela inseparable siempre con el doctor Combí y siempre una persona alegre, jovial, siempre de muy buen humor, siempre reclamándole al doctor Combí, mira Jacinto, que no hagas esto, que no hagas aquello, que... Bueno, la relación era de un científico con una mujer pues que lo quería y lo amaba con adoración, pero siendo él científico y tú sabes, él era un poco frío delante de nosotros, pero en el fondo la adoraba. La familia es la base de la vida, para mí. Es mi concepto. El grupo familiar es lo más grande que hay para la humanidad. Porque todo este terror que vemos hoy en día es la falta de familia. Mi abuela era una persona que no pudo ir a la universidad, pero que sin embargo era una persona sumamente inteligente. Mi papá llegó a esta edad porque mi mamá hasta hace año y medio estaba cuidándolo a él como la leona de la casa. Mamá siempre fue una mujer ama de casa que de verdad para ella toda su vida era su familia y su marido.
El señor Combi sale de su casa casi a las 8 de la mañana, llega a la 1, almuerza, se recuesta un ratico y a las 2 de la tarde está corriendo otra vez para su trabajo hasta las 6 de la tarde. Todos los días. Muy divertido. Y ella pues sí sacrificó algunas cosas en su vida por el gran amor que le tenía a mi abuelo y por ese gran respeto y admiración que ella sentía por mi abuelo. Y al César lo que es el César, ella también tiene mucho mérito de la obra de Jacinto Combi. Paralelamente, él estaba trabajando en leishmaniasis. La leishmaniasis tiene muchas cosas parecidas a la lepra. Es una enfermedad con un espectro clínico complejo, diferente, donde hay individuos que responden muy bien a los tratamientos y otros que no. La acción sobre la enfermedad de Hansen o lepra y la leishmaniasis es simultánea. Es decir, nosotros hemos trabajado en el control de la enfermedad de Hansen de hace mucho tiempo. Y en un periodo más reciente, hablo yo de 15 años, empezamos a trabajar con el control de la leishmaniasis. El raciocinio para el desarrollo de la leishmaniasis fue muy parecido al raciocinio para el desarrollo de la vacuna de la lepra. O sea, la leishmaniasis también es una deficiencia inmunológica específica del individuo. En la década del 80, justamente cuando yo comencé a trabajar con él, estaba terminando de desarrollar un tratamiento basado en una vacuna que aplicaba al paciente en 3 dosis, el paciente se curaba en un 80-90%, prácticamente igual que con los antimoniales, pero con mucho menos reacciones secundarias. Es una vacuna que tiene una altísima efectividad que no solo se utiliza en Venezuela, sino en parte de América Latina y en Centroamérica, y le ahorra al Estado venezolano aproximadamente $2 millones anuales en el tratamiento. Aparece, se publican todos los trabajos y la Organización Mundial de la Salud reconoce que la vacuna VIAPA era realmente una vacuna. Sus resultados son tan buenos como los que tenía el tratamiento anterior, con la ventaja de que es bastante económico, o sea, es accesible, ¿no? De hecho, nosotros lo suministramos de forma gratuita a todo el mundo. Nosotros conocemos alrededor de 2.500 a 3.000 casos por año, pero sabemos que puede ser alrededor del doble. Él se concentra en la enfermedad de leishmaniasis, que no era tan conocida, pero una enfermedad terrible. Esta es una enfermedad que es transmitida por un insecto. Es transmitida por un insecto que pica generalmente a un animal. Esta es una enfermedad que es de animales y del hombre, y los hombres. Pica un animal, generalmente un roedor. Y entonces este insecto al picar al ser humano le introduce el parásito, este es un parásito. Y este parásito, pues de acuerdo con la resistencia de la persona, también pareció en lepra, puede o no puede desarrollarse la enfermedad. Esta también era una enfermedad muy difícil de tratar porque tiene una cantidad, el ciclo del parásito tiene una cantidad de etapas. Entonces conseguir en qué etapa del parásito se iba a extraer los antígenos para desarrollar la vacuna fue algo muy complejo. Realmente esta enfermedad, la leishmaniasis, es una enfermedad donde existen las condiciones para la transmisión. Básicamente en Venezuela, cuando uno ve la distribución de leishmaniasis por parroquia, y uno ve el plano y dice, bueno, pero esto no es un plano de la montaña, pues básicamente una enfermedad del piedemonte. Frecuentemente esta enfermedad afecta a los habitantes del medio rural, donde no existen facilidades para exámenes de ese tipo. La actividad del doctor Combi en estas enfermedades tropicales como leishmaniasis, lepra y otras enfermedades tropicales hace que se forme a nivel nacional una red sanitaria que controla lepra, que controla leishmaniasis. El tratamiento es gratuito, siempre ha sido gratuito. Lo que pasa es que esos remedios, la mayoría son importados y llegan por muy poco. Y la enfermedad se ha expandido demasiado, que de aquí mandan para afuera, para Aragua, para Barcelona, para todas partes, a unidad sanitaria. Y eso es gratuito.
Uno cree que la visión del doctor Cumbí era limitada a la institución y de estar pendiente de las labores administrativas y de cómo iban las investigaciones en cada laboratorio, pero en realidad gran parte de él estaba en las regiones. Mi papá, su tiempo lo empleaba en estar yendo a cada uno de estos sitios, iba por carro, me acuerdo, y siempre andaba en una camionetica Caribe blanca de aquella época que todavía la tiene, que tiene más de 30 y pico de años. Una de las cosas más maravillosas y uno de los días más importantes de mi vida, él nos invita a merendar a su casa y estaba en su salón de estar, que es muy lindo, y es un apasionado de la ópera, y de verdad que yo no lo sabía. Yo recuerdo que estando aquí en la casa de se oía a Madame Butterfly, Carmen, todo, y lo ponía con su volumen y lo oían, él y mi tía, porque disfrutaban mucho de la ópera. Eso siempre le ha dado a él gran placer, la música, la ópera, la cultura. Para él, aprender y ser humano es tener cultura, desarrollar y siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Eso para él es la esencia de lo que es ser humano. Éramos un grupo de amigos que, bueno, inquietos de la época, muchachos, y entonces todos lo llamaban a él el orejón de las manos suaves. Algo que compartía mucho con él era que me sentaba a ver películas de acción con él, porque a él le encantan las películas de acción. Sí, pero bueno, ¿y a qué se debía que el orejón de la mano suave? Bueno, porque cuando ellos contraían alguna enfermedad o lo que fuera, ellos iban a mi casa y mi papá les ponía una inyección para lo que fuera, pues, pero que a ellos no les dolía. Y como estaban acostumbrados que cuando iban a que los inyectaran en aquella época, tú te recuerdas que se usaban unas agujas que no eran como las de hoy en día, que eran milimétricas. Antes eran una aguja que parecían un tenedor. Toda su vida fue para la playa. Siempre se iba los fines de semana con sus hijos, con mi papá y mis tíos. Compartían mucho, pescaban. Él era un individuo pues que no le gustaba gastar nada y entonces tenía un carrito pues muy módico con el que nosotros íbamos al Club Playa Grande, que era un Volkswagen. Ese Volkswagen no gastaba gasolina, como ustedes pueden, 4 cilindros, 1200, bueno, aquello caminaba de casualidad. Él cuando cogía la autopista hacia abajo, pues lo apagaba y lo ponía en neutro. Pero bueno, ¿cómo es esto? No, es para no gastar gasolina. En la época que subía el Ávila, se ponía un morral de piedra y subía el Ávila todos los días. O sea, es un catalán, acuérdense. El doctor Cumbí es catalán y los catalanes se fijan su norte y lo logran. O sea, no descansan, no miran hacia los lados. Él decía que la fuerza de su vitalidad estaba en la gelatina que comía todos los días. Comía gelatina mañana, tarde y noche. De trabajo puedo contarte que en una oportunidad él me llama por teléfono a la oficina y me dice, doctor Solórzano, venga para acá. Cuando llegó a su oficina me dice, mire, vea, ¿qué le parece? El doctor Balbuena me está pidiendo la jubilación y tiene 75 años, un muchacho en plena juventud, o sea que puede seguir produciendo. Yo le dije, doctor, mire, pero es que tiene 75 años. No, yo realmente no me parece que esté para darle la jubilación. A los 2 días me volvió a llamar y me dice que lo había meditado y que bueno, que él no era quien para cortarle su derecho, pues que si quería irse jubilado, pues él se la iba a autorizar la jubilación. Lo que pasa, yo siempre sentía que el doctor Cumbí, cuando estaba como que de mal humor, era la hora de revisar los comentarios, los resultados, ¿ok? Y con todo el mundo, y una cosa pero así horrible. Entonces yo fui una vez, viví esa experiencia que vino muy serio a estar revisando resultados y a estarme, ¿sabes?, poniendo los experimentos y esto es así, pero aquello era como una inquisición. Y la verdad que no, yo le dije, usted me va a perdonar, el trabajo es algo frío, el trabajo es una cosa que se hace bien y se muestran los resultados, y usted es muy cáustico. Entonces cuando usted no esté de buen humor, por favor no me llame, porque su causticidad me hace daño, yo soy muy sensible, y así que eso a él lo sorprendió muchísimo. Aquello pasó a los anales, se lo decía a todas las personas, Angelita me dijo cáustico, y fue la primera y último momento de encontronazo. Aquí, a tono personal, va a venir a jalar las patas a alguien, y eso no lo vaya a poner. Si algún día llega a salir
en una de estas perfumerías del centro de Caracas una estampita de él para prenderle vela. Mira, yo diría que el quiebre y la única parte negativa que ha tenido el doctor Conví en toda su trayectoria fue el manejo de prensa que tuvo sus estudios de cáncer. Él da esa noticia y aquello tuvo un manejo de verdad que estruendoso, que creó más expectativas de las que realmente eran cuando él fue sincero desde el principio y él dijo que estaba todo en fase de investigación. La investigación de cáncer es una investigación muy importante, ya que el cáncer representa en esta etapa de la vida un problema grave. En este momento, Jacinto Conví inició otro trabajo de investigación fundamental sobre una de las enfermedades que es la tercera causa de muerte en el mundo, que es el cáncer. Y él tenía siempre esa inquietud, que yo creo que ¿sabes? Veía mucha gente que iba a la consulta creyendo que era una enfermedad tropical y resulta que era un cáncer. Esto se ha especulado bastante y a veces se ha especulado negativamente, diciendo que Jacinto Conví está haciendo experimentos en humanos y que Jacinto Conví está descubriendo la vacuna del cáncer. Yo debo, en este caso como profesional, decir que la vacuna del cáncer no existe y es factible que no llegue a existir, porque para que haya una vacuna es necesario que se conozca el agente etiológico productor de la enfermedad, y con ese agente que actúa como antígeno cuando ingresa al organismo humano, entonces produce la formación de anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que generan la inmunidad contra esta enfermedad. En el cáncer no existe un agente etiológico conocido. Estoy seguro porque esa parte sí la viví, ya es una parte de nosotros de hace 15 años para acá, 12 años. Él empieza con esa gran inquietud, empieza a buscar la manera cómo tratar ese tipo de enfermedad, especialmente cáncer de mama y de colon. ¿Qué está haciendo Conví? Conví está haciendo una autovacuna. ¿Qué significa esto? Significa que al no tener un agente etiológico productor de la enfermedad, él toma el mismo tumor de la persona y con ese tumor es capaz de producir unos anticuerpos monoclonales que actúan contra ese tumor, ¿no? Y producen su aniquilación. Y entonces le despierta el sistema inmunológico de manera que la persona se pueda dar cuenta de la célula cancerosa que tiene, entonces pueda reaccionar efectivamente. O sea que verdaderamente son las reglas de mi papá. Una cosa es simple, es barato y no tiene muchos efectos secundarios. Tengo una anécdota de un amigo mío, el cual tenía su esposa, se habían operado 2 veces de tumor del estómago. Él muy preocupado, él lee algo, no sé si fue en un periódico o internet, donde estaba eso muy incipiente. Y él me dice, mira, que nosotros estamos en la disposición, porque ella, el médico, dijo que tenía la predisposición de que se le siguieran saliendo tumores. Ya la operaron por 2ª vez. Yo hablé con mi papá en ese momento, no había nadie metido en eso, sino que eso estaba muy incipiente ahí en el instituto. Bueno, de hecho, mi hija Ana Federica vivía en el norte. Y me dice mi papá, bueno, el único problema es que necesitamos el tumor para poder hacer algo.
Es una metodología que está muy experimental, que está en base a una idea. Hay no solamente el doctor Convit, sino hay otros países donde están trabajando sobre esta idea. En Brasil hay unos grupos que están trabajando sobre esta idea. En otros países hay unos grupos que están trabajando sobre esta idea de que cambiando la respuesta inmune, la respuesta del paciente ante la célula del cáncer, pudiera ser una forma de curar el cáncer. Dio la casualidad que esta gente, el tumor que les trajeron, lo conservaron no en formol, sino en formalina. Y lo tenían guardado. Nos entregaron una parte de ese tumor y mi papá le preparó una vacuna, la cual se le puso cada 21 días, se le pusieron 3 posturas. Después de la tercera postura, me llama el esposo de esta señora, que es muy amigo mío, sigue siendo gran amigo mío, y me dice, mira, ella se siente muy bien y está como... Bueno, pues yo le digo, bueno, hay que esperar, tú sabes que... Bueno, ya han pasado 4 años, la señora ahora hace atletismo, está medio... Yo le dije, no, es que está surfeando la bien Margarita. Entonces, perfecto, y más nunca le ha pasado nada, no ha tenido ningún recaimiento, y ese es un caso donde yo lo viví personalmente. Entonces, que quede claro, no existe agente etiológico, no existen anticuerpos que puedan decir que esa persona tiene inmunidad y que hay una vacuna activa. Pero sí existe un tumor que actúa entonces como agente cuando se toma una muestra de células de ese tumor que no hayan sido tratadas con radiación, con quimioterapia, ni con cirugía. Esperemos que den resultados a mediano plazo. Si se demuestra que la inmunoterapia es efectiva, pues podría ser un tratamiento para el futuro. Todo esto nos motivó a que una trayectoria de servicio público, sin fines de lucro, con una producción intelectual, con una producción de investigación, con descubrimientos como la vacuna de la lepra y de la leishmaniasis, con el saneamiento y la desaparición de estas enfermedades en el mundo prácticamente, y con los trabajos de investigación que actualmente adelanta Jacinto Convit para tratar de lograr la cura del cáncer, nos motivó para postularlo a el Premio Nobel de Medicina. En cuanto al Nobel, yo no creo que él vaya a ser mejor investigador por ganarlo o no, mejor clínico por ganarlo o no, mejor persona por ganarlo o no. Eso serviría porque, bueno, se daría más trascendencia a la que tiene, más conocimiento. El doctor Convit ha sido un hombre que tiene conocimiento de talla mundial. Fue el presidente de la Asociación Mundial de la Lepra. Una vez en la universidad estaban viendo qué medalla le iban a dar y todas la tenían, ¿no? Es difícil, ¿no? En Venezuela prácticamente tienen todas las condecoraciones habidas. En el exterior tienen 2 muy importantes, el Príncipe de Asturias y la Orden de Malta. Así es que aspiramos a que el país también dé su apoyo para que Venezuela pueda tener entonces el mérito de un premio Nobel de Medicina, que es el más alto reconocimiento científico. El Instituto de Biomedicina es el mayor legado del doctor Convit, más allá que sus investigaciones, más allá que de soporte clínico. Él le deja al país una institución bien formada, bien forjada y con bases sólidas. Es una mezcla de todo, porque todo es muy importante. Tanto las vacunas como el Instituto de Biomedicina, que tiene un prestigio tan alto por la propia imagen de él, por las investigaciones, por el trabajo que él ha desarrollado. Yo creo que el principal legado de Jacinto ha sido la constancia. Que sí es posible lograr grandes metas y sí es posible ser un servidor público completamente genuino. Lo que él lega al país, lo que él lega a la juventud, es el afán de investigar, el afán de comprender y sobre todo una cosa de gran caridad,
el afán de curar. Somos un país que nos hace falta rápidamente, así como una emergencia, tener figuras a las cuales uno pueda emular. Yo dije que la medicina podía dividirse en antes y después de Jacinto Convit. Bueno, yo lo veo que esa es una semilla que está ahí. Yo diría que en las vacunas forma parte de ese legado. El Instituto de Biomedicina también forma parte de un legado, pero es que yo me niego a pensar que un legado está en lo físico. Un legado está en la filosofía de vida, en esa visión de país que tú tienes. Eso tú lo tienes que sentir para poderlo proyectar, porque la institución tú la puedes derrumbar, pero los seres humanos no los puedes derrumbar. La lucha del médico no es solamente científica, no es solamente profesional, es una lucha humana y es una lucha por preservar la dignidad del ser. Soy de una batalla muy larga que se está perdiendo porque sucede que no basta con un Convit, necesitamos muchos Convits. Para mí, el doctor Jacinto Convit es una fuente de inspiración. Maestro, un insigne investigador. Todos los que estamos aquí en la institución y seguimos viniendo, somos el legado de esa filosofía del doctor Convit. Yo creo que una de las cosas que le diría yo al doctor Convit es lo mucho que lo queremos, o sea, porque la parte sentimental siempre fue como muy difícil, muy dura. Gracias por sellar esos valores que me dieron en la casa y no tengo cómo pagarle. Bueno, él sabe que está en nuestro corazón. Bueno, yo le diría que... Bueno, yo le diría que muchas gracias y lo felicito de su cubrimiento y que siga trabajando más. Ojalá estuviera aquí presente, darle un abrazo y agradecerle de corazón. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, no, tengo medio que agregar porque la vida se ha hecho corta.